Atlanta Braves vs New York Mets, predicción de apuesta MLB, 11 de mayo de 2024. Braves en Mets, Max Fried para iniciar por Atlanta. Fried tiene 7 aperturas en el año con una efectividad de 4.23 y whip de 1.15. El zurdo poncha al 20.4% con un 8.9% de bases por bolas. Los rodados se producen al 67.6% con 0.94 jonrones por cada 9 entradas. Christian Scott para iniciar por Nueva York. Scott en su debut en MLB permitió una carrera limpia con 6 ponches en 6 2/3 entradas en Tampa Bay. Una selección de quinta ronda en 2021 de Florida que tuvo buenos números en ligas menores. Tuvo 5 aperturas en AAA en el año con una efectividad de 3.20 y whip de 0.72 en 25 1/3 entradas de trabajo y ponchó a 36 bateadores. El bullpen de los Mets en casa tiene una efectividad de 1.95 en sus 20 juegos en casa. Nueva York batea 260 contra zurdos. Los Braves en sus últimos 7 juegos batean 202 y han ido bajo en 6 de 7 en este periodo. Tienen un récord de 15-6 en el bajo contra abridores derechos y 11-3 en el bajo enfrentando a equipos con una efectividad de bullpen de 3.40 o menos. Nueva York tiene un récord de 60-37 en el bajo en casa en las últimas 2 temporadas. Juega Atlanta y Nueva York bajo 7.5. Cincinnati Reds vs San Francisco Giants, predicción de apuesta MLB, 11 de mayo de 2024. Reds en Giants, Nick Lodolo para iniciar por Cincinnati. Lodolo en 5 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 2.79 con whip de 0.93. El zurdo poncha al 32.2% con un 7% de bases por bolas. Tasa de rodados del 44.6% con 0.62 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Mason Black para iniciar por San Francisco. Black, en su debut en MLB, permitió 5 carreras limpias con 3 bases por bolas y 4 ponches en 4 1/3 entradas en Filadelfia. Fue una selección de tercera ronda en 2021 de Lehigh que tuvo grandes números en ligas menores. Tuvo 6 aperturas en AAA esta temporada con una efectividad de 1.01 y whip de 0.92, ponchando a 29 bateadores en 26 2/3 entradas. Los Reds en sus últimos 7 juegos batean 187 y promedian 2.1 carreras por juego. Los Giants promedian 3.3 carreras por juego en casa, yendo bajo en 12 de 16 ocasiones. Promedian 3.2 carreras por juego contra abridores zurdos. San Francisco tiene un récord de 10-2 en el bajo en casa contra equipos que promedian 7 o más ponches por juego. Juega Cincinnati y San Francisco bajo 7.5. Cleveland Guardians vs Chicago White Sox, predicción de apuesta MLB, 11 de mayo de 2024. Guardians en White Sox, Triston McKenzie para iniciar por Cleveland. McKenzie tiene 7 aperturas en el año y tiene una efectividad de 3.97 con whip de 1.44. El derecho poncha al 20.1% con un 14.1% de bases por bolas. Los rodados se producen al 30.9% con 1.32 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Un FIP de 5.15 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. Mike Clevinger para iniciar por Chicago. Clevinger en su debut en 2024 permitió 3 carreras limpias con 4 bases por bolas y 6 hits en 2 entradas en Tampa Bay. Fue firmado como agente libre el 2 de abril. El año pasado tuvo 24 aperturas con una efectividad de 3.77 y whip de 1.23. El veterano ponchó al 20% con un 7.3% de bases por bolas. Los rodados se producen al 30.9% con 1.10 jonrones permitidos por cada 9 entradas. El bullpen de los Guardians en la carretera tiene una efectividad de 2.90 en sus 21 juegos. Los White Sox batean 219 contra abridores derechos. Cleveland en sus últimos 7 juegos batean 215. Clevinger tiene una marca de 51-31 en el bajo en su carrera. Los Guardians tienen un récord de 41-19 en el bajo en juegos divisionales en las últimas 2 temporadas. Juega Cleveland y Chicago bajo 8. Houston Astros vs Detroit Tigers, predicción de apuesta MLB, 11 de mayo de 2024. Astros en Tigers, Cristian Javier para iniciar por Houston. Javier tiene 4 aperturas en la temporada actual con una efectividad de 1.54 y whip de 1.11. El derecho poncha al 18.9% con un 11.6% de bases por bolas. Los rodados se producen al 24.6% con un daño limitado de jonrones. Tarik Skubal iniciará por Detroit.
Skubal en 7 aperturas tiene una efectividad de 1.90 y whip de 0.77. El zurdo tiene una tasa de ponches élite del 32.7% con un 3.7% de bases por bolas. Los rodados se producen al 42.2% con 0.63 jonrones por cada 9 entradas. Los Tigers están bateando 219 contra abridores derechos, perdiendo 17 de sus 30 juegos contra ellos. Los Astros están bateando 267 contra abridores zurdos, promediando 4.6 carreras por juego. El récord del equipo detrás de Javier es de 9-1 como underdog en la carretera de más 1.00 o más alto en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 9.5 unidades. Los Astros tienen un récord de 28-12 como underdog en la carretera de más 1.00 a más 1.50 en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 1.8 unidades. Juega Houston más 1.14. Kansas City Royals vs. Los Ángeles Angels, predicción de apuesta MLB, 11 de mayo de 2024. Royals en Angels, Cole Ragans para iniciar por Kansas City. Ragans en 8 aperturas en la temporada tiene una efectividad de 3.38 con whip de 1.27. El zurdo poncha al 29.8% con un 8.3% de bases por bolas. Los rodados se producen al 42.2% con daños limitados por jonrones. Tyler Anderson iniciará por Los Ángeles. Anderson tiene 7 aperturas con una efectividad de 2.74 y whip de 1.13. El zurdo poncha al 18.4% con un 10.3% de bases por bolas. Los rodados se producen al 34.1% con 1.27 jonrones permitidos por cada 9 entradas. El bullpen de los Angels en casa tiene una efectividad de 6.75 donde han perdido 14 de 17 juegos. Batean 217 en sus últimos 7 juegos. Los Royals promedian 4.9 carreras por juego contra abridores zurdos. KC tiene un récord de 11-1 enfrentando a equipos con un porcentaje de victorias de 380 o menos en la temporada con un retorno de más 9.7 unidades y 17-5 enfrentando a un equipo del al que promedia 4.4 carreras por juego o menos en el año. Juega Kansas City menos 144. Los Ángeles Dodgers vs San Diego Padres, predicción de apuesta MLB, 11 de mayo de 2024. Dodgers en Padres, James Paxton para iniciar por Los Ángeles. Paxton tiene 6 aperturas en el año con una efectividad de 3.06 y whip de 1.55. El zurdo ha visto caer su tasa de ponches al 12.9% con un 17.3% de bases por bolas. Los rodados se producen al 36.8% con 0.84 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Un FIP de 5.47 sugiere una subida en la efectividad basado en sus números. Matt Waldron para iniciar por San Diego. Waldron en 7 aperturas tiene una efectividad de 5.82 con whip de 1.56. El derecho poncha al 18.6% con un 8.3% de bases por bolas. Los rodados se producen al 37.5% con 1.32 jonrones permitidos por cada 9 entradas. El bullpen de los Dodgers en la carretera tiene una efectividad de 2.32 en sus 17 juegos. Los Ángeles batea 278 contra abridores derechos promediando 6 carreras por juego. San Diego promedia 3.7 carreras por juego contra abridores zurdos. San Diego tiene un récord de 8-23 en casa cuando la línea está en más 1.25 y menos 125 en las últimas 2 temporadas con una pérdida de menos 17.9 unidades. Tienen un récord de 3-10 en juegos nocturnos en casa en el año con una pérdida de menos 8.1 unidades. Juega Los Ángeles menos 143. New York Yankees vs Tampa Bay Rays, predicción de apuesta MLB, 11 de mayo de 2024. Yankees en Rays, Néstor Cortés para iniciar por Nueva York. Cortés tiene 8 aperturas en el año con una efectividad de 3.72 y whip de 1.03. El zurdo poncha al 23.6% con un 4.1% de bases por bolas. Los rodados se producen al 31.2% con 0.93 jonrones por cada 9 entradas. Zach Little para iniciar por Tampa Bay. Little en 7 aperturas tiene una efectividad de 3.00 y whip de 1.31. El derecho tiene una tasa de ponches del 25.6% con un 3% de bases por bolas. Los rodados se producen al 34.5% con 0.69 jonrones por cada 9 entradas. El bullpen de los Yankees en la carretera tiene una efectividad de 1.72 en sus 21 juegos donde han ganado 13.
El bullpen de Tampa Bay en casa tiene una efectividad de 4.41 en sus 24 juegos. Nueva York está promediando 5.2 carreras por juego contra abridores derechos, ganando 29 de esos juegos. Juega Nueva York -118. Oakland Athletics vs Seattle Mariners, predicción de apuesta MLB, 11 de mayo de 2024. Athletics en Mariners, Joey Estes para iniciar por Oakland. Estes hace su debut en 2024. Inició 2 juegos el año pasado permitiendo 8 carreras limpias con 4 jonrones en 10 entradas. El derecho fue una selección de la 16ª ronda en 2019 que tuvo problemas en AAA el año pasado. Tiene 6 aperturas en AAA esta temporada permitiendo 19 carreras limpias con 10 bases por bolas en 28 1/3 entradas. Bryce Miller para iniciar por Seattle. Miller en 7 aperturas tiene una efectividad de 2.61 con whip de 0.92. El derecho poncha al 26.6% con un 8.2% de bases por bolas. Los rodados se producen al 37.9% con 1.52 jonrones permitidos por cada 9 entradas. El bullpen de los Athletics en la carretera tiene una efectividad de 2.44 en sus 16 juegos. Seattle batea .211 en casa en sus 20 juegos de local donde han promediado 3.3 carreras por juego. Los Athletics tienen un récord de 8-9 en la carretera donde han obtenido más 6.6 unidades. Oakland tiene un récord de 7-4 como perro de la casa de más 1.75 a más 2.50 este año con un retorno de más 10.3 unidades. Juega Oakland más 1.87. Philadelphia Phillies vs Miami Marlins, predicción de apuesta MLB, 11 de mayo de 2024. Phillies en Marlins, Taijuan Walker para iniciar por Filadelfia. Walker tiene 2 aperturas en 2024 permitiendo 9 carreras limpias con 11 ponches en 12 2/3 entradas. Estuvo fuera por un problema en el hombro. El año pasado inició 31 juegos con una efectividad de 4.38 y whip de 1.31. El veterano ponchó al 18.8% con un 9.7% de bases por bolas. Tasa de rodados del 44.6% con 1.04 jonrones por cada 9 entradas. Jesús Luzardo para iniciar por Miami. Luzardo tiene 5 aperturas en 2023 con una efectividad de 6.58 y whip de 1.42. El zurdo poncha al 24.1% con un 11.6% de bases por bolas. Los rodados se producen al 35.2% con 1.73 jonrones por cada 9 entradas. Regresó después de un problema en el codo. El bullpen de Miami en casa tiene una efectividad de 5.27 en sus 21 juegos, perdiendo 16 de esos juegos donde batearon, 226. Los Phillies están promediando 4.8 carreras por juego en la carretera donde han ganado 12 de 17. El récord del equipo detrás de Walker es de 54-33 cuando la línea está entre -100 y -150 en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 12.9 unidades. Los Phillies tienen un récord de 50-14 enfrentando a equipos superados por 1 o más carreras en las últimas 3 temporadas con un retorno de más 26.7 unidades. Juega Filadelfia -125. St. Louis Cardinals vs Milwaukee Brewers, predicción de apuesta MLB, 11 de mayo de 2024. Cardinals en Brewers, Kyle Gibson para iniciar por St. Louis. Gibson tiene 7 aperturas en la campaña y tiene una efectividad de 3.68 con whip de 1.18. El veterano poncha al 18.5% con un 9% de bases por bolas. Los rodados se producen al 47.7% con 1.23 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Freddy Peralta para iniciar por Milwaukee. Peralta en 7 aperturas tiene una efectividad de 3.49 con whip de 0.98. El derecho tiene una tasa de ponches élite del 32.3% con un 9.7% de bases por bolas. Los rodados se producen al 43.4% con 0.93 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Los Brewers batean .267 contra abridores derechos promediando 5.5 carreras por juego. St. Louis en sus 5 juegos divisionales batean .173 y .194 en sus últimos 7 juegos. Juega Milwaukee en la línea de carrera -1.5 carreras a más 1.23.